magnificus, propius et barbarus homini, magnificus. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Teresa Fernández y estoy aquí para presentarles un nuevo programa dedicado a la historieta. Hablaremos de la narrativa en imágenes, de lo que antes se llamaba TVO y ahora se denomina cómic. Nosotros, de todas formas, preferimos el nombre de historieta y lo que pretendemos es hacer un espacio de divulgación y entretenimiento que sirva para acercar un poco el mundo del cómic a quienes no lo conocen bien todavía y, a ser posible, interesar también a los aficionados de siempre a TVOs y revistas. Hablaremos de lo que se vende hoy en los kioscos y hablaremos también de autores, bien sean dibujantes o guionistas, de editores, de coleccionistas de historietas, de críticos, de las nuevas tendencias que sigue el cómic en Europa y América, de los viejos mitos del género y de los nuevos héroes del TVO. También daremos información acerca de lo que ocurre en salones, certámenes, premios, en coloquios, en actos que proliferan día a día en torno al cómic y que se repiten con más frecuencia, porque quizás usted no sepa que en España se vive un auténtico boom del cómic. ¿Sabían ustedes que en este país hay varios millares de españoles que se ganan la vida con las historietas? Que en el kiosco de al lado de su casa, junto a los periódicos del día, hay colgadas casi un centenar de revistas, álbumes y tebeos para chicos y para adultos. Y que todos los meses aparece una veintena de publicaciones repletas de historietas. Quizá desconoce también que ha llegado a 100 el número de librerías especializadas en cómic abiertas en España en los últimos 4 años. ¿Sabe usted, acaso, que los dibujantes españoles son auténticas estrellas mundiales, con Oscars del cómic, ganados en los principales certámenes internacionales? ¿Y que exportamos tebeos y revistas a Europa y América? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que con el lenguaje de la historieta se puede contar lo mismo una aventura loca de Mortadelo y Filemón que El Capital de Carlos Marx, que La vida de Cristo, Lenin o la Constitución española? Bueno, el cómic sirve también para contar la historia de cualquier país o nacionalidad, y hasta hace más amena una clase de matemáticas para los estudiantes de BUP. Existen cómics también en latín y en esperanto. Ah, ¿no se lo creen? Pues véanlo. Del cómic se habla en programas de radio y en las páginas de muchos diarios y revistas. Bueno, pues a pesar de eso, los estudiosos, la gente seria del cómic, los empollones de la historieta, no se han puesto de acuerdo sobre si en España se vive o no un auténtico boom del cómic. Bueno, pues por si fuera cierto y hubiese boom, nosotros nos apuntamos desde ya, en 1984, y nos subimos a la mismísima cresta de la ola. Este es nuestro primer programa o ensayo general con todo. Si nada sale mal, la semana que viene seguimos. Y en nombre del equipo que hacemos la historieta, muchísimas gracias por su atención y aquí estamos. Este es el sumario de nuestro primer programa. En el primer bloque, El Comiquero, intentaremos darle las noticias más relevantes del mundo de la historieta con la escasa actualidad que permite un programa que se grabó en junio y que ustedes ven ahora en estos meses de verano. Hoy les hablaremos del cuarto Salón del Cómic de Barcelona. En la Galería de Autores invitaremos a algunos de los creadores más importantes, tanto españoles como extranjeros. En esta sección, Mis Tebeos, haremos una breve encuesta a algunos personajes famosos de la vida artística y social española que nos hablarán de sus preferencias tebeísticas. Y aquí, en nuestro kiosco, les hablaremos algo acerca de los tebeos, revistas, fanzines, publicaciones que, bueno, sin el rigor de la actualidad, nos parezcan interesantes para contárselas a ustedes. Y por fin, en nuestro último bloque, la tebeoteca, haremos un leve repaso por géneros de los personajes más famosos que todavía pueblan la joven historieta. Trataremos de fijarnos en los más familiares para nosotros, los lectores españoles. Hoy le hemos titulado al bloque Los abuelos de la historieta. Y uno de ellos está aquí conmigo. Se llama Yellow Kid. Es uno de los primeros personajes del cómic en América. Más tarde hablaremos de él un poco más despacio. En nuestro primer comiquero nos vamos a ir a Barcelona, a su cuarto Salón del Cómic. Entremos en nuestro túnel del tiempo particular. Venga, daros prisa, que llegamos con 2 meses de retraso. Este es el Salón del Cómic y la Ilustración de Barcelona, que este año ha cumplido su 4º aniversario. ¿Y cómo ha crecido en estos 4 años?
Los expositores han duplicado su número, 61 en total acudieron a esta edición. Los visitantes se triplicaron llegando a 30.000. El presupuesto alcanzó los 18 millones, todos dedicados a un salón del cómic. No es gran cosa, pero tampoco se pueden conseguir millones así como así para el mundo del tebeo y la ilustración. En el salón estaban prácticamente todas las editoriales y distribuidoras. Del mercado internacional acudieron desde Humanoides Asociados y Metal Hurlant a Casterman, pasando por DC Comics y American Print. Del mercado nacional expusieron Norma, Bruguera, Arrebato, Nueva Frontera. Tranquilos, paramos, porque si los citamos a todos no acabamos nunca. Los creativos acudieron también al salón. Allí estuvieron gran parte de los españoles como Escobar, el abuelo de la historieta, con sus inseparables Zipi y Zape, los tres hermanos de la Fuente, Víctor, Chiqui y Ramón, Jesús Blasco. De los más jóvenes estuvieron Max, Cesepe, Gallardo y Mediavilla, y así hasta varias decenas. Del extranjero también vinieron autores de la importancia, por ejemplo, de Alberto Breccia, que ya hace año y medio que regresó a Argentina, o creativos como Neil Adams, Franzón. El salón sigue siendo el más importante de nuestro país y el único de categoría internacional. Este año ha sido casi el salón de las realidades, como se anunció en la rueda de prensa madrileña. La frase no es nuestra, sino de Mariano Ayuso, popular librero del cómic y hoy vocal del comité organizador, que recordaba entre risas otra época en la que había calificado el salón como la feria de las vanidades. Bueno, antes de seguir, tengo que confesaros que no hemos traído suficiente película para mostraros todo el salón. Pero claro, ¿a quién se le ocurre dedicar 5.800 metros al cómic? Tal vez os preguntéis que para qué sirve todo esto. ¿Para qué un salón del cómic? En primer lugar, para hacer negocios. Se trata de poner en contacto la oferta y la demanda, pero de todos los sectores de la historieta. Los editores contactan con los importadores, exportadores y distribuidores. A los creativos del cómic se les ofrece aquí una potencial bolsa de contratación y venta de derechos. Para los aficionados al cómic está la posibilidad de comprar, pero esta es una venta económicamente poco importante, comparada con el volumen de negocios del salón. Un volumen que reconocen alto, pero del que no se dan cifras. Luego está la utilización de los medios de comunicación de masas como difusión. Prensa, radio y televisión les han bombardeado con la información, tal y como estamos haciendo nosotros, con un cierto retraso, y todo ello supone una publicidad indirecta para autores y comerciantes. Asistencia masiva a los conciertos del salón, como este de Goma 2. Bueno, ¿y no echáis de menos nada? ¿Qué sería de un salón sin premios? Pues sería como un kiosco sin tebeos. Así es que este año el salón traía como novedad los premios nacionales e internacionales Ciudad de Barcelona. Los autores internacionales premiados fueron Enki Bilal, mejor dibujante, Carlos Sampaio, guionista, Will Eisner y Alberto Breccia por su obra completa. Los premios nacionales fueron para Alfonso Font por su historieta El prisionero de las estrellas, a la revista Cairo como mejor publicación. El premio a la edición fue para el álbum El archivo secreto del comisario Quelele. La mejor portada fue la del polémico número 4 de la revista Madrid. Como mejor dibujante fue premiado Juan Jiménez y por sus guiones T.P. Vigar. No tuvieron gran aceptación estos primeros premios del Salón de Barcelona. Mientras que para unos eran un reparto entre editoriales, otros consideraron que los 40 años de edad media del jurado habían llevado a premiar a los consagrados.
Pero si hay algo gratificante para un autor, no son tanto los premios como el estar en contacto con el público y mostrar su obra. Barcelona ofreció la posibilidad para los dibujantes de exponer sus originales y para los locos por los cómics la posibilidad de contemplarlos. No solo de verlos, sino de comparar la calidad de las publicaciones. La más destacada de las exposiciones, por la dificultad de volverla a ver, fue la edad de oro del cómic americano. Los originales, procedentes de la colección del crítico Maurice Horn, incluían láminas de George McManus, de la serie Educando a Papá, Rudolf Dirks, del Capitán y los Pilluelos, las dos versiones de Tarzán, la de Harold Foster y la de Van Hogarth. Pero de todos ellos hablaremos despacio en un próximo programa, dentro de nuestra sección La TVOteca. ¿Os acordáis de lo que os dije de que no teníamos suficiente película? Bueno, pues véase la prueba. No pudimos hacer los cómics en vivo que se hicieron en el Salón y en las Ramblas, pero bueno, hemos conseguido las fotos de un colega. Mirad, mirad, estas son. Hace escasamente 2 semanas ha fallecido en Barcelona Ramón de la Fuente, dibujante de historietas. Era uno de los 3 hermanos de la Fuente, populares creadores a los que el programa La Historieta entrevistó durante el 4º Salón de Barcelona. Para este primer programa estaba preparado un reportaje con estos famosos hermanos y otros grupos familiares que se dedican a este arte. Entre ellos, los Blasco en Barcelona, los Quesada en Valencia y los García Quirós en la línea de la Concepción. En recuerdo al dibujante desaparecido van estas imágenes. Soy Víctor de la Fuente, uno de los 3 hermanos, dibujantes todos. Nos llaman los Dalton. Estoy acompañado aquí con mi amigo y hermano Chiqui y mi amigo y hermano Ramón. Los dos son unos grandes dibujantes que todo el mundo debe conocer, me imagino. Chiqui, ¿qué dices tú de esto? Bueno, yo particularmente creo que el más conocido aquí eres tú, la figura sois vosotros. Yo soy un seguidor vuestro. Soy Chiqui de la Fuente, edito mis propias cosas, incluso estoy haciendo la serie de cómics en vídeo. Y parece que la cosa empieza a marchar bastante bien. Y yo pues, ¿qué voy a decir? Soy uno más de los hermanos Dalton, o de la Fuente, y hago toda clase de dibujo de historieta, pero últimamente me estoy especializando en historieta a todo color, hecha a óleo, que creo que da una calidad muy superior a la de línea. La historieta clásica. Bueno, pero en verdad eso de que da una calidad superior, eso no depende solamente del óleo, depende también de lo que hay detrás del óleo, detrás de los pinceles. Por supuesto, pero es que como lo que hay detrás de los pinceles, en blanco y negro o en óleo, todo tengo que hacerlo yo, o sea, todo es... comprendo perfectamente. Un gran dibujante, un gran pintor y por consecuencia una gran obra. Sí, ¿tú tienes algo que...? Bien, pero yo que dentro del estilo de los 3 hermanos soy el que más diferenciado estoy, que hago dibujo humorístico. Tengo un personaje preferido que ha pasado, o sea, estuve haciendo pruebas para meterlo en cine, como es el Barón de Munchausen, en dibujos animados, y espero que ahora con el vídeo refuerce un poco más esta poca fama que tiene el Barón de Munchausen. Tú trabajas mucho y eso significa que tienes muy poco sentido del humor. No me explico cómo haces dibujo humorístico. Me llamo Pedro Quesada y soy guionista de revistas infantiles, lo que ahora se llama cómic y antes se llamaba TVOs, uno de los más veteranos que vamos quedando. Vamos a hablar de Pantera Negra, que es una especie de Tarzán a la española que hicimos hacia los años 50 y que no la inicié yo, la inició Pepe Ortiz, uno de los dibujantes más conocidos hoy en todo el mundo, y que me la presentó con el primer cuadernillo sin terminar. Y me dijo, continúala tú. Yo la terminé, el primer cuadernillo, y continué todos los demás, que habían de seguir hasta el final. Él dibujó los primeros episodios, creo que hasta el 20 o 20 y tantos. Y entonces la siguió mi hermano Miquel. Bueno, yo la seguí en aquella época cuando ya los personajes estaban bastante definidos.
al hablar de esos personajes sería interesante recordar que Pantera Negra recibe su nombre de una pantera que le acompaña siempre, además de 3 chimpancés. La Pantera Negra que lo acompaña, por cierto, hay una anécdota un poco graciosa, y es que no sabíamos qué nombre ponerle tampoco. Entonces yo dije, bueno, pues le ponemos Isabelita y ya se lo cambiamos cuando llegue el momento de rotularlo, pero se nos olvidó y el rotulista puso Isabelita tal como lo habíamos puesto. Y luego después, ahora al cabo de los años, hemos visto que en Valencia una Pantera Negra que hay, creo que hay todavía, no sé si se ha muerto o no, pero hace poco tiempo se llamaba todavía Isabelita. No sé si seguirá estando. Pues por decir algo más de Pantera Negra, se puede decir que pasó por varias etapas, aparte de por varias manos. Hacia el número 54, 55, digamos que Pantera Negra daba la alternativa a un personaje que se añadía, era su hijo, que se llamó Pequeño Pantera Negra, y también cambió de formato en aquel momento, lo cual ayudaba más a que se llamase Pequeño Pantera Negra, tanto por el pequeño protagonista como por el pequeño formato. Y es un personaje nuevo añadido a la colección que realmente pues también cayó muy bien a los chavales de la época. A diferencia de Tarzán, que es un hombre bastante salvaje porque cayó en la selva desde pequeño, pues nuestro Pantera Negra, al haber caído en la selva ya desde mayor, siendo un muchacho mayor, pues es un chico civilizado, es un hombre civilizado que se queda en la selva por elección propia. No le gusta nada el tratamiento que ha tenido fuera de allí. De las aventuras más importantes, pues recuerdo en este momento una de unos hombres alados y la del león blanco. Bueno, y mi hermano a lo mejor recuerda alguna más. Bueno, sí, yo recuerdo con especial simpatía unos personajes. Recuerdo que los discutimos y no siempre estuvimos de acuerdo en si lo llegábamos a meter. La verdad es que a mí no me gustaba mucho. Pues a mí me siguen gustando ahora. Un personaje, un negro muy simpático, completamente pirado, que se llamaba Bababa. Eso lo bautizó él porque siempre le ponía la muletilla de ba, ba, ba. O sea, que antes de inventarse el pasotimo, allí iba un negro, un viejecito con tripita y montado en una cebra, siempre vuelto hacia atrás, que tiene algunas aventuras, y también otro personaje secundario llamado, me parece que era Niki Niki, un negrito. Es decir, que durante unos números, por lo menos se intentó llevar un poquito la simpatía de ciertos personajes un poco cómicos, pero sin deshumanizarlos en ningún momento. Hola amigos, somos los hermanos García Quirós, este es Juan, yo José Luis. Somos dibujantes de la línea, donde nacimos y donde continuamos. Nos encargaron el hacer la historieta que algunos recordarán de Pantera Negra, que gustaban mucho a los chiquillos y a algunos mayores, pienso. Pantera Negra duró 1 año y medio aproximadamente, y luego de Pantera Negra, que la editorial cerró, no sé por qué motivo sería, comenzamos con la editorial Burguera, que enviamos muestras también, como siempre, y empezamos a hacer cosas literarias. Sí, Miguel Estrogó, que fue el primer número. Hicimos Miguel Estrogó el primer número, que él tú dibujabas a lápiz y tú lo hacías tinta. Yo adaptaba el guión y lo pasaba a tinta. Después empezamos también a hacer cosas para Francia, a través también de creaciones editoriales de Bruguera. Hacíamos Zataka, hacíamos también para Inglaterra, para Inglaterra, hicimos sí. Muso para Inglaterra, hacíamos Birman, que se publicó en Australia, ¿no? Australia. En todos los países de habla inglesa. Sí, sí. Seguimos dibujando en la línea, de donde no hemos salido para nada, ni siquiera para conocer a otros dibujantes o ir personalmente a las editoriales. Y tenemos la suerte de que sin salir de la línea, pues aceptan nuestros trabajos donde quiera que los metamos. Bueno, ahora estamos haciendo Ahora estamos trabajando también por una revista que se está intentando de dar auge aquí al cómic en la línea, y estamos publicando en Tubo Escape, que lo hacemos entre un grupo de la línea, y también colaboran dibujantes de Barcelona y Valencia. De toda España. De toda España. Y intentamos de colaborar, promocionar cómic en Andalucía. En esta sección les presentaremos a los más importantes dibujantes, tanto españoles como extranjeros. Les conoceremos en su estudio, en su ambiente de trabajo, viéndoles con sus lápices, cómo crean sus historietas, cómo dan vida a sus personajes de papel.
Intentaremos que sea un acercamiento al perfil humano y artístico de los creadores de cómic. Y para ello contamos con la mejor de las ayudas posibles, Carlos Jiménez. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Teresa. Bueno, Carlos es uno de los mejores dibujantes de este país y a él precisamente le dedicaremos la primera galería de autores de la semana que viene. Luego se quedará con nosotros y analizará la obra gráfica de sus colegas y, por supuesto, nos ofrecerá una muestra de su buen quehacer como dibujante. Hoy me parece que solo ha venido a presentarse. Sí, bueno, puedo decir de mí que me llamo Carlos Jiménez, soy dibujante de historietas. Desde siempre, desde pequeño, he sido lector de tebeos. Desde que he podido los he dibujado, últimamente los escribo y hasta los rotulo. Todo lo que ha habido siempre en el mundo de la historieta me ha interesado mucho. Soy un hombre profundamente enamorado de mi profesión y estoy en este programa pues para colaborar en lo que buenamente pueda. Gracias. Gracias. Mi relación con los tebeos es una relación casi exclusivamente infantil. Cuando yo era niño el patio de mi casa no era particular y cuando llovía se mojaba como todos los demás. Por lo tanto yo leía los tebeos que leía todo el mundo, o que entonces leía la gente que podía leer, porque ya me di cuenta que leer tebeos era casi un acto clandestino, estaba prohibido por educadores, por padres, ya me di cuenta que todo lo divertido estaba prohibido. Los tebeos que leía pues eran Pulgarcito, Tebeo, el hombre enmascarado, Juan Centellas, el pequeño sheriff, Sushaí. Incluso recuerdo con una cierta nostalgia un tebeo del que solo salieron 2 o 3 números que se llamaba Campeón, que introducía la ciencia ficción dentro del tebeo, llamémosle infantil. Mi última vinculación sistemática con el campo de los tebeos ha sido quizá Mortadelo y Filemón, y mi vinculación informativa pues la tengo que remontar a Bang, como una revista que me informaba de lo último que salía en ese terreno. De vez en cuando pellizco los kioscos en busca de estos héroes de papel, pero más que por fidelidad a los héroes actuales, quizá por una cierta fidelidad a la nostalgia, a mi propia nostalgia. De pequeña, y te podría decir de mayor, son muchos. Indudablemente tengo algunos personajes que son más entrañables que otros, pero he leído muchísimos. He leído el Pulgarcito, muchísimos. Me gustaban mucho todos los cómics. Pedrín, Pedro Alcázar, Roberto Alcázar y Pedrín. Son tantos recuerdos y hay tantos años que los leo que indudablemente no te los puedo recordar todos, pero era una fan de los tebeos y lo sigo siendo. Me gustaba mucho. He pasado noches enteras leyendo tebeos. Como el Salón de Barcelona es la feria comercial más importante de España, los editores aprovechan para presentar allí las novedades que quieren dar a conocer. Y puede que queden un poco desfasadas para nuestro programa, pero hemos hecho una selección con aquellas que creemos siguen manteniendo un interés. Aquí tenemos, por ejemplo, un álbum de Bruguera con diversas historietas de Escobar, a quien los editores rinden un homenaje bautizándole el rey de la historieta. Y nuestro viejo lobo Tutén nos avanza su nueva Zona 84, heredera del anterior 1984, con sus Corben, Las Pastoras, Fernández, Zorn, etc. Y además nos ha mandado un torpedo de Bernet bastante bien colocado. Las sórdidas aventuras de un asesino muy especial. Y la editora rival de Tutén, Norma, nos presenta, coincidiendo con el lanzamiento del álbum de Bernet, otro del mismo dibujante, la saga de Sarván, una heroína que no tiene desde luego nada que envidiar a sus colegas de más allá de los Pirineos. Y además, para no quedarse atrás, nos presenta a Cairo, que amplía su formato y con una considerable remodelación interna. Los vigorosos editores de La Cúpula nos deslumbraron a todos con su Ranseros 2, donde la perversa alumna sigue tiranizando al androide, según los guiones que le escribe Tamburini al inefable Liberatore, que por cierto se lo pasó muy bien en su visita a España. Nos presentaron además las aventuras de Chuchita y Marilyn, en la más pura línea de la Chung Enterprise. La editorial valenciana Arrebato se ha marcado también un tanto por partida doble con estos 2 álbumes, La Pista Atlántica de Miguel Calatayud y El Carnaval de los Ciervos de Max. Con este éxito casi han hecho olvidar a los aficionados que la otra editora valenciana de Calixto III, la clásica Calixto III 23, tiene hace tiempo en el mercado una revista con el añejo título El Guerrero del Antifaz, que por cierto ni se presentó por el salón. Los editores foráneos, léase franceses e italianos, se presentaron en Barcelona con una caseta compartida con Totem, Eurocomic y Los Humanoides,
que con la presencia firmante del margerín hicieron que los álbumes del rockero se vendieran mucho más. También presentaron una colección de tarjetas impresas en Fuenlabrada, que me imagino que no les debió costar nada que se difundieran en nuestro país. Vaya por Dios, se ha terminado el tiempo, lo siento. La semana que viene os contaremos muchísimas más cosas. Esto todavía no es nada. Esto es un dibujo, una ilustración, un mono. ¡Bravo, muchacho! ¡Ánimo, que ya sale! Esto ya es una historieta. Son 4 viñetas que podemos denominar plancha. Hay una acción continuada con principio, desarrollo y final que en el cine se denomina secuencia. Ha nacido una historieta. Aunque la historieta nació mucho antes, claro. Para algunos estudiosos del tema, las pinturas rupestres pueden ser consideradas como los balbuceos de la historieta. En muchas de ellas se sugiere claramente una acción y se cuentan sucesos para la posteridad. Un curioso homenaje a este supuesto origen de la historieta lo encontramos en la obra del autor catalán Bernet Toledano, quien realizó para el popular tebeo su personaje Altamiro de la Cueva. Para muchos autores, los primeros vestigios de la historieta están en el Libro de los Muertos, la crónica jeroglífica de los egipcios, donde se cuenta la vida y muerte de los grandes hombres que andaban de perfil. Aunque otros pueblos también utilizaron este lenguaje jeroglífico no exclusivo de los egipcios. Muchos pueblos orientales y americanos también lo usaron. Y en las pinturas de los vasos griegos también se narran, en sucesión de imágenes, batallas, funerales, banquetes o juegos deportivos. Y por supuesto, mucho más cercanas las imágenes de los códices miniados y los tapices, en los que, por cierto, ya se ven integrados textos y dibujos. Tanto los tapices de Bayeux, narrando las batallas de la cristiandad, como las páginas de la vida de Raimundo Lullo o la procesión de los profetas pueden ser considerados como ensayos generales con todo para la historieta moderna. De la boca de algunos personajes ya salen algunas leyendas que los expertos denominan filacterios y que nos conducen directamente a los bocadillos de nuestras viñetas. De aquí a los dibujos satíricos de la prensa ilustrada del siglo XIX no hay más que un paso. Los grabados de la xilografía y la invención de la litografía y el fotograbado ya nos sitúan de lleno en el desarrollo de la prensa moderna. La aparición de la prensa ilustrada, fenómeno global en el mundo, tiene mayor desarrollo en Europa y América del Norte, donde precisamente primero aparecerán los periódicos ilustrados para niños y adultos con sus maravillosos suplementos dominicales en color. En estas páginas de los suplementos es donde la mayoría de los especialistas consideran que está el origen de la historieta o cómic.
En su forma actual, los cómics nacen en Estados Unidos, en la prensa norteamericana, como ustedes saben, tras una larga tradición de ilustración gráfica, de chistes, de caricaturas y de humor gráfico. No obstante, para que el cómic naciese en su forma, versión moderna, era menester tres características, tres condiciones. La primera de ellas era la narración secuencial en viñetas consecutivas. La segunda era la permanencia de un protagonista estable a lo largo de la serie. Y la tercera característica era la presencia de los globos o bocadillos con la locución de los diálogos inscrita. Y esas tres características se dan por vez primera en el personaje Yellow Kid, cuya historia ustedes ya conocen perfectamente. Yellow Kid inaugura, por otra parte, esta saga de personajes infantiles de niños que configuran la Kid Strip, las tiras de niños, que fue la modalidad que se utilizó preferentemente en el cómic primitivo. Efectivamente, Yellow Kid es el padre, o el abuelo, o el antecesor de tantos personajes más que dibuja el propio Outcall, como por ejemplo Buster Brown con su perro, su bulldog, y sobre todo personajes tan famosos como los Katzenjammer Kids, que eran dos personajes, dos gemelos revoltosos que Rudolf Dirks había copiado o se había inspirado de otros personajes de origen alemán. Entonces es interesante ver qué público leía estos cómics. Los personajes eran infantiles y podría parecer que eran unos personajes dedicados exclusivamente dirigidos al público infantil. No es cierto, porque al publicarse esos personajes en suplementos dominicales de diarios americanos, de hecho era el padre de familia el que compraba el diario, llevaba el diario a casa y de hecho leían esas aventuras, esas historias cómicas, humorísticas, el padre, la madre y los niños. Por consiguiente, de esa forma se configura ese público interclasista e intergrupal de los cómics primitivos, que es el núcleo familiar americano de clase media y clase obrera, que es también un poco el mismo público que empieza a ir al cine. Y sobre todo los inmigrantes porque los cómics inicialmente tenían o no tenían diálogos o tenían pocos diálogos. Y, naturalmente, igual que el cine mudo, que era mudo, un segmento de público inmigrante que conocía mal el inglés se convierte automáticamente en lector asiduo del cómics y en público de cine. Y así nacen esos cómics primitivos que, curiosamente, parece una paradoja, viven su momento de vanguardia, de máxima experimentación en los primeros años del siglo, con personajes tan famosos como Little Nemo y otros que configuran lo que yo he llamado la primera vanguardia. La primera vanguardia en el sentido de que el cómic primitivo es libérrimo, aún no está reglamentado por los syndicates, por las agencias, y puede nacer con gran exuberancia creativa. Es un momento áureo en la historia de los cómics primitivos. Algunos especialistas opinan que las primeras historietas fueron las inglesas de 1829, las cuales son todavía caricaturas intencionadas con ciertos elementos narrativos. Todos, sin embargo, coinciden en que los que pueden ser considerados como primeros personajes de la historieta europea son Max y Moritz, creados por el alemán Wilhelm Boch, quien publicó un volumen con sus aventuras en 1865. En el libro se narran las travesuras de una pareja de pilluelos en páginas de 6 viñetas, con leyendas al pie del dibujo, pero sin utilizar aún los globos o bocadillos. Estas historietas de Max y Moritz fueron tan populares que se reprodujeron en las revistas de casi toda Europa, incluida España, donde aparecieron casi 25 años después, editadas por Verdaguer, en Barcelona, en 1881. Esta pareja crearía escuela y marcó para siempre las características de unos personajes eternos en la historieta mundial. En América, los Estados Unidos se están colocando a la cabeza del periodismo mundial y no tardan en revolucionar la prensa con grandes innovaciones. El cómic será una de ellas. En la pugna por la primacía de la prensa popular, que sostienen los magnates Pulitzer y Hearst, nace el primer personaje de la historieta americana, el Yellow Kid, que aparece primero en el New York World en 1895 y luego en el New York Journal el año 1896. Es una página con la representación de lo que ocurre en un callejón de Nueva York en un barrio de inmigración. El protagonista es un niño chino vestido con un camisón en el que Au Cole, su creador, escribe una frase intencionada. Este camisón pasará a ser de color amarillo por unas pruebas técnicas de imprenta y el éxito dará el nombre al crío y origen al genérico para la prensa sensacionalista. Corren tiempos belicosos entre USA y España por el dominio de Cuba, y el color amarillo se asocia con el odio al color de la bandera española. Hearst carga las tintas amarillas a su prensa, incitando al patrioterismo contra España
y crea la prensa tendenciosa y el primer héroe del cómic mediatizado. En este ambiente exasperado de la guerra hispano-norteamericana de 1898, O. Cole, el creador de Yellow Kid, tuvo que retirar de los periódicos su personaje debido a la repulsión del público norteamericano por el color amarillo, y entonces el propietario de la cadena periodística Hearst encargó a otro autor unos nuevos personajes, recuerdo de los celebrados europeos Max y Morris, que fueron The Kassenheimer Kid, un nombre intraducible al español y que significa algo así como los maullidos de los gatos. En España se publicaron rebautizados como los cebollitas, en Francia como Pim Pam Pum y en Italia como Bibi e Bebo. Su creador, Rudolf Dirk, introdujo por vez primera los globos o bocadillos para expresar los diálogos. Esta serie, protagonizada por los chicos y sus familiares y vecinos adultos, es la más antigua de las que aún siguen publicándose y ha sido imitada, fuente de inspiración y lugar común de miles de series en todo el mundo. Los chicos rebeldes de barrio, origen de las 1001 barrabasadas en la casa y la calle, han traspasado el tiempo y la historia para, con distintos nombres, expresar las mismas situaciones universales. La paradoja de que los abuelos de la historieta sean precisamente niños también se dio en la historieta española. Rastreando los primeros protagonistas de revistas y tebeos de los años 20 y 30, se llamaban Chiquilín, nacido en 1924, Pinocho y Chapete, un año más tarde, y luego Macaco y Macaquete, a finales de la década. Después, entre los más conocidos y ya más cercanos, una interminable y entrañable lista como los Jeromín, Pocholo, Patufet, Pulgarcito, Ginesito, Anita Diminuta, Jaimito y los incorregibles Perico y Frescales, los dos iguales. De Madrid, vamos, anda, no seas pasma, que al mirarte me da la espanta. No te des más postín, que si estás controlado yo soy mano latín. Después de esta parrafada histórica, a vueltas con abuelos y nietos de la historieta, resulta que en los kioscos de hoy en día, y en el nuestro también, por supuesto, todavía se venden revistas con aventuras con chicos como los del Informe. Ellos son dos hermanos gemelos, uno moreno y el otro rubio. Hicieron su debut en 1952 en las páginas de la revista Pulgarcito. Después de pasar por muchas otras revistas y por el cine y por dibujos animados, por fin convencieron a sus editores y ahora tienen una revista propia. Se llaman Zipi y Zape. Son creación del famoso dibujante José Escobar, decano de los historietistas de humor españoles, que, por cierto, a sus 75 años todavía sigue dibujando sus personajes. En los años 40, cuando se dio el permiso para la publicación de Pulgarcito, pues entonces se me ocurrió hacer un par de niños hermanos. Y claro, para que se distinguieran, porque había habido unos hermanos que me parece que eran de un dibujante americano, que me parece que los dos eran rubios, y no había manera de distinguir cuál era uno y cuál era el otro. Y yo por eso puse que uno era rubio y el otro era moreno, y así nacieron. Y esos son los Zipizape, que hay mucha gente que los tiene por muy traviesos y no son tan traviesos, sino que resulta que a veces ocurren casualidades en la vida que les hace ser responsables de cosas que ellos ni han pensado hacerlas. Así que ya veis, según su creador, estos muchachos lo único que tienen es mala fama, porque ellos son educados, modositos, correctos, amables, una joya de chavales, vamos. Lo que pasa es que son unos incomprendidos, pero eso nos pasa a muchos. No creo que ellos se atrevan a hacer daño a nadie.